Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrés Linzaga Hernández y en esta presentación les voy a compartir el proyecto titulado Aplicación de la metodología de Mike para la reducción del porcentaje de merma en el ensamble de middle case de encendedores. Esta investigación se desarrolló en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en la Ciudad de México, durante 2025, y se enfoca en un problema muy específico, pero común en la industria manufacturera, el control de merma. Para empezar, es importante entender el contexto. La merma en procesos de manufactura implica pérdidas de material, reducción de la productividad y dificultades para cumplir con los estándares de calidad. En la empresa donde se realizó el estudio, dedicada a fabricar encendedores desechables y multiusos, se detectó un incremento significativo de merma en el área de ensamble de componentes. Además, no existían criterios de clasificación estandarizados. Cada operador decidía qué se consideraba merma y eso, combinado con fallas en algunas máquinas, incrementaba mucho la variabilidad del proceso. Ante este escenario, se decidió aplicar la metodología de Mike como una forma estructurada para controlar y reducir la merma en el área específica. El problema central que se identificó fue que, en el área de ensamble de componentes, se estaba generando una cantidad considerable de componentes defectuosos, lo que hacía que el porcentaje de merma superara el límite establecido por la empresa, que es menor al 1%, y además que no hubiera un control adecuado. A partir del análisis de merma por componente, se encontró que la rueda es el principal contribuyente a la merma total del área. Entre las principales causas identificadas están la dependencia del juicio subjetivo de los operadores para aceptar o rechazar componentes. Asimismo, fallas mecánicas en las máquinas ensambladoras y la falta de seguimiento sistemático de la merma. A pesar de que el área cuenta con 7 máquinas y 3 turnos de operación, todo eso justificó la necesidad de intervenir con una metodología formal de mejora de procesos. Con base a este diagnóstico, se planteó el siguiente objetivo general: controlar y reducir el porcentaje de merma en el área de ensamble de componentes con la meta de mantenerlo por debajo del 1%, mediante la aplicación estructurada de la metodología de Mike. Para lograrlo, se definieron tres objetivos específicos. El primero, generar un formato de inspección para registrar los defectos de los componentes catalogados como merma en el área. Por otro lado, el segundo, medir el porcentaje de merma por cada componente de importación utilizado en el ensamble. Y finalmente, diseñar gráficos y visualizaciones que permitieran comprender y controlar el desempeño del porcentaje de merma en el área de ensamble de componentes. Estos objetivos guiaron todo el desarrollo de este proyecto. En cuanto a la metodología, como ya mencioné, se utilizó la de Mike, que es una de las herramientas principales de Six Sigma para mejorar procesos existentes. Las 5 fases son definir, medir, analizar, mejorar y controlar. En la fase definir se formalizó el problema de la merma en el área de ensamble, se establecieron los objetivos del proyecto y se elaboró un mapeo de proceso. Este mapeo permitió visualizar las etapas claves del flujo de trabajo, desde la recepción de los componentes por parte del proveedor, el paso por control de calidad y finalmente el ensamble en las máquinas, identificando dónde se generaba y cómo se clasificaba la merma. En la fase medir, se cuantificó la merma por máquina, turno y componente. El periodo de estudio principal fue del 6 al 30 de junio de 2025, registrado para cada máquina la producción total, las unidades descartadas y el tipo de componente. Se utilizó una báscula contadora y un formato de control de merma que se diseñó, lo que permitió calcular diariamente el porcentaje de merma. En la fase analizar, se buscaron las causas raíz del problema. Se aplicaron herramientas como el diagrama de Ishikawa, los 5 porqués y el diagrama de Pareto para identificar qué máquinas, qué operadores y qué tipos de defectos aportaban más a la merma. Adicionalmente, se realizaron muestreos a 500 ruedas y 80 cubreflamas que ya habían sido catalogados como merma. En las ruedas, casi la mitad de la merma se explicó por piezas que caían al suelo y se ensuciaban. Por otro lado, en los cubreflamas, alrededor del 50% estaba fuera de la forma estándar, abiertos o cerrados, ya fuera por un defecto de origen o por manipulación del operador. Con estos hallazgos se pasó a la fase mejorar.
Primero, se comunicó el problema a producción y a mantenimiento, y se elaboró un cronograma de implementación. Entre las principales acciones se encontraron un mantenimiento en las guías que transportan a la rueda, la instalación de guardas y posteriormente de un tubo flexible para evitar que las ruedas cayeran al suelo, y a su vez capacitación del personal en la limpieza de componentes que podían recuperarse. Por otro lado, se implementó un gauge para dar forma estándar a los cubreflamas M3L8, cuyo defecto solo fuera estar abiertos o cerrados. Finalmente, en la etapa controlar, se diseñó una base de datos para registrar diariamente el porcentaje de merma por componente y se usaron gráficos de control para dar seguimiento. Este monitoreo hizo que los operadores se sensibilizaran más al saber que su desempeño era medido y revisado de forma constante. Bueno, como ya se ha mencionado, para recolectar los datos se utilizaron registros de máquina, turno y operador y por tipo de componente: rueda, resorte, limas y cubreflamas. Las variables de medida incluyeron fecha, número de máquina, turno, producción total, unidades descartadas, unidades conformes y observaciones de los defectos o incidencias. Con estos datos se calculó el porcentaje de merma usando la fórmula unidades descartadas entre unidades producidas por 100. Esta base fue la que alimentó los análisis estadísticos y los gráficos que veremos en los resultados. En cuanto a los resultados, la gráfica superior muestra el comportamiento del porcentaje de merma de la rueda, las limas y el resorte. La rueda llegó a registrar un porcentaje de merma de hasta el 4.76%, pero gracias a las acciones implementadas se logró descender hacia valores cercanos al 1% e incluso por debajo hacia el final del periodo de junio. Las limas se mantuvieron típicamente en valores menores o iguales a 0.7 y el resorte entre 0.3 y 0.6. Del lado derecho se resumen las causas raíz identificadas. Máquinas específicas, como la máquina 4, 5 y 6, concentraron los mayores porcentajes de merma, en específico la 6. Hubo alta variabilidad entre operadores en una misma máquina, ligada a criterios distintos para clasificar la merma. Y los muestreos confirmaron que, en las ruedas, casi la mitad de la merma se debía a piezas que caían al piso, mientras que los cubreflamas, la mitad se debía a que vinieran fuera de la forma estándar. En el recuadro inferior se resume el impacto de las mejoras. La instalación de guardas, el tubo flexible, la limpieza de componentes y el uso de gauge redujeron la merma. Sin embargo, la rueda todavía presenta picos por encima del 1%, lo que indica que hay oportunidad para seguir mejorando. Como conclusión general, la aplicación de la metodología de Mike permitió disminuir y estabilizar la merma en el área de ensamble de componentes, especialmente en cubreflama, limas y resorte. En el caso de la rueda, aunque no se logró mantener de forma sostenida el porcentaje por debajo del 1%, sí se observó una tendencia descendente y menos variabilidad, lo que confirma que la interacción entre máquina, método y operador es un factor crítico. El proyecto aporta un caso práctico de Six Sigma en la industria de encendedores, un sector poco documentado, y demuestra que la estandarización del registro, el uso de instrumentos de medición y el seguimiento diario fortalecen el control del proceso. Como recomendación, se propone mantener el monitoreo diario, con intervención oportuna cuando se detecten desviaciones y evaluar la posibilidad de replicar esta metodología en otras áreas de la planta. Finalmente, aquí muestro las referencias principales que respaldan la parte teórica del trabajo, especialmente en lo relacionado con Six Sigma, la metodología de Mike y aplicaciones similares en otros sectores industriales. Con esto concluyo la presentación y muchas gracias por su atención.